estamos transmitiendo en YouTube. El día de hoy vamos a leer el Lucas 9, en el cual tenemos la oportunidad de leer el capítulo completo. Nos estamos apoyando en una Biblia de estudio y te vamos a dar unos comentarios que te van a ayudar bastante a poder entenderla. ¿Ok? No sé por qué dice tía que no se ve completa la pantalla. Nos comentan que no se ve completa la pantalla, Patricia. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el monitor y tenemos la pantalla completa. No sé si gusta entrar y volver a salir, tía, porque aquí tenemos el monitor y se ve muy bien. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Sí. ¿Ok? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el que podemos venir, Señor, literalmente y sentarnos a tus pies para aprender de tu palabra, Señor. Señor, queremos salir de aquí renovados, Señor. No queremos volver a ser igual. Queremos adquirir sabiduría, Señor. ¿Cuál es tu santa voluntad para nuestra vida, Señor? ¿Qué es lo que quieres que aprendamos, Señor? Estamos abiertos a tu presencia, Señor. Abierto nuestro entendimiento para poder escucharte, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendícenos a nosotros, Señor, y úsanos, Padre, para que puedas hablar a través nuestro, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas 9, bueno, ya nos hemos dado cuenta que los libros los capítulos de Lucas son capítulos muy largos y traen mucha información. Así es. La clase anterior nos ampliamos mucho, pero es lo interesante cuando estamos desmenuzando el capítulo. Hoy no creo que sea la excepción. Entonces yo te invito a que no te despegues, prepara tu corazón, prepara tu entendimiento. Jenny va a estar leyendo el versículo y si hace falta nos detenemos y vamos a explicártelo y al final te damos la explicación un poquito mejor. ¿Ok? Así es. Muy bien. Muy bien. Estamos en el Nuevo Testamento. Si recién te incorporas a la grabación, estamos viendo el libro de Lucas, capítulo número 9. Dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Cuando ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Pero fíjate, lo que me quiero detener es, Jesús los capacitó y luego les dijo, váyanse, pero no se lleven nada. Sí, así es. Todo un reto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, si no tenemos dinero, si no tenemos recursos, si no tenemos... No, llevas una maletota. No, o sea, si no llevas nada, entonces no quieres hacer las cosas. Así es. Mas, sin embargo, aquí Jesús les está dando una instrucción de que vayan y sanen, pero les dio autoridad. Así es. En este caso nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender el mensaje, el poder y el mensaje de Dios, pero los discípulos no tenían el Espíritu Santo como lo podemos tener nosotros. Si los discípulos pudieron hacer lo que pudieron hacer sin tener el Espíritu Santo, pues imagínate lo que podemos hacer nosotros. Pero no estamos como que en el mismo chip. Los discípulos tenían que aprender a depender de Jesús en este caso, pero del plan y propósito que Dios tenía para sus vidas. Y aún sin embargo, cuando no les daban la bienvenida, ellos se tenían que sacudir los pies. Así es. Pero enseñar. Pero era una cultura judía de que si se sacudían los pies era para hacer una distinción entre gentiles y judíos. Pero el mensaje que estaban dando los discípulos era a los judíos. Entonces imagínate que un judío le hiciera eso a otro judío. Era como diciendo, ay, ¿por qué me estás haciendo eso? Pero ellos lo hacían, o sea, tú no me aceptaste el mensaje de Jesús, entonces me sacudo los pies. ¿Sí? Okay. ¿Continuamos? Muy bien. Dice: cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes, así que ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho.
Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: «Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer». Jesús les dijo: «Denles ustedes de comer». Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compramos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: «Díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno». Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos, junto con los pescados, para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Bueno, aquí lo que cabe mencionar es que la Biblia dice que se alimentaron a 5,000 hombres, pero ya hemos aprendido que los hombres iban con sus esposas e iban con sus hijos. Entonces, lo que alimentó Jesús no fueron a 5,000 personas, sino pudiéramos decir que alimentó entre 10,000 a 12,000 o hasta 15,000 personas, según la cantidad de hijos o esposas de los que estaban casados. Y todavía sobró 12 canastas. Otro punto que nos da aquí Lucas es que Jesús les dice a los discípulos: separen a la multitud en grupos de 50 personas. Eso no nos lo dice Marcos ni nos lo dice Mateo, pero Lucas sí nos da esos detalles de que, ¿por qué en 50? Pues no sé, a lo mejor no se daban cuenta que estuvieron alimentando hasta el final, que se dieron cuenta que eran 5,000 personas, bueno, 5,000 hombres, ¿verdad? Pero son esos detalles que nos dice Lucas, ¿sí? Pequeñas pistas. Y lo interesante es que los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, pues está haciendo tarde, Jesús, despide la multitud y que ellos, ¿cómo le hacemos? Como que nosotros nos lavamos las manos y que ellos le hagan como quieran, pero ya. Y dice Jesús le dice a los discípulos: pues denle de comer. Y los discípulos se quedan así: pero nosotros, o sea, ¿cómo nosotros les vamos a dar de comer? Y es ahí donde Jesús hace la multiplicación de los panes, de los peces, que ya hemos hablado, que muchas veces nosotros es cuando nosotros ponemos nuestras habilidades, nuestros recursos, y el Señor se encarga de multiplicar los panes. O sea, no fueron los discípulos, fue la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, que en ese momento se hiciera un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Como quiera te voy a dar un poquito más de detalles de esto, pero es importante que entendamos que no fueron 5,000 personas, o sea, fue mucha gente. Entonces, podemos tener una necesidad, podemos tener alguna situación, y a veces decimos: es que Jesús no va a poder, o Dios no va a poder. Claro que va a poder. Tenemos que tener fe suficiente para que las cosas puedan suceder. Amén. Así es. ¿Okay? Dice: cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Fíjate, aquí lo interesante es que esto Jesús lo dice la multitud. La Biblia de estudio o algunas Biblias te ponen en rojo lo que Jesús está diciendo. Y aquí lo importante es que Jesús le dice:
Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. De hecho, hoy en la mañana, en el perfil de Conociendo a Dios de la página de Face, en el grupo de Conociendo a Dios puse este versículo con un post, como un checklist. Ok, si tú eres un seguidor de Cristo, lo primero que tienes que hacer es, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Ya no eres tú, ahora es Dios viviendo en ti. Tienes que tomar tu cruz y seguir. Tienes que tomar tu cruz y seguir a Cristo. Ahorita no me quiero detener mucho en el tema de seguir, de cargar tu cruz, porque muchos dicen, ay, cargar la cruz es como que están casados con alguien, ay, es mi cruz. Es tu cruz. O pasa algo, ay, es que es mi cruz. Y no, ese tipo de cruz no nos referimos. Así no aplica. Así no aplica en el ámbito la Biblia. De Dios. Ahorita, o sea, Él no lo dice en ese sentido. No lo dice en ese sentido. Así es. Pero te voy a compartir unos links para que tú puedas entender realmente qué significa tomar tu cruz, ¿sí? Porque se escucha muy sencillo, pero ese sencillo es que nosotros nos clavamos en la cruz que se crucificó Jesús, que Él murió y dio su vida por nosotros. Asimismo, nosotros damos la vida por Jesús, porque Él ya pagó la condena que nosotros tuvimos que haber pagado, ¿sí? Y una vez que ya nos colgamos en esa cruz, ahora seguimos a Jesús. Son las instrucciones. Y luego dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si te entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y luego hay un dicho muy conocido en la radio que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Sí? Entonces, es bien importante que veamos estos detalles también de que el seguir a Cristo, el seguir a Dios, requiere como que unos requisitos que estamos haciendo. ¿Cómo puedo decir yo que sigo a Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo puedo decir que sigo a Dios o creo en lo que Dios va a hacer si no puedo dejar mi manera de vivir egoísta y solo quiero hacer lo que a mí me gusta, solamente quiero hacer lo que a mí me parece? Pero Dios dice una cosa y no, eso no. O sea, con Dios o es todo o es nada. Acuérdate que una mentira y matar a alguien para Dios es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. O a Dios lo sigues o no lo sigues, ¿sí? Por eso es importante que veamos esos requisitos, porque si tú chocaste con la cruz de Jesús, no puedes volver a ser el mismo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Sí. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba ahí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Fíjate, otra cosa que te quiero comentar. Aquí nos está hablando acerca de la transfiguración. Jesús agarra a Pedro, a Juan y a Santiago y los lleva a la montaña. Y estando en la montaña, Jesús empieza a brillar. Se aparece Elías, se aparece Moisés, y fue algo maravilloso. Imagino que haber sido algo como tipo de película, de que ves a Jesús brillando, Moisés brillando, Elías, y pues son personas que tú conoces porque son del Antiguo Testamento, y los discípulos estaban muy contentos, o sea, tanto que Pedro dijo: vamos a hacer una enramada, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cuando ellos ya voltearon y vieron, nada más estaba Jesús, y Dios habla directamente y pone como que el punto: este es mi hijo amado,
en el cual yo tengo complacencia. Como que los demás está bien, pero Él es el correcto. Y otro dato importante que ahorita también te voy a compartir es que se nos dice a nosotros que cuando estemos ya en el reino de Dios, nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Así es. Y de tal manera, por eso cuando Elías y Moisés se aparecieron iluminados y parecieron así como que sus cuerpos resplandecientes, porque es lo que pasa, o bueno, es lo que va a pasar el día de mañana con nosotros. Primeramente Dios, que estemos delante de la presencia de nuestro Señor. Entonces, una característica que tú puedes encontrar en la transfiguración, que lo puedes encontrar en Apocalipsis, de hecho te va a pasar el mensaje, y de hecho cuando Moisés en el Antiguo Testamento se iba a la montaña a hablar con Dios y pasaba tiempo con Dios, Moisés bajaba brillando por la presencia y el poder de Dios de estar cerca Moisés, cerca de él. De hecho, Moisés cuando bajaba la gente tenía miedo porque decían, pues me van a matar o me vas a hacer algo. Que Moisés tenía que taparse para apagar el brillo de su resplandeciente presencia. De y no, la mente no te da para tanto. Sí, entonces el día de mañana Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado es algo tan hermoso porque si el día de hoy tú no escuchas, vas a escuchar. Si el día de hoy tú no puedes hablar, allá vas a hablar. Si el día de hoy no puedes caminar o tienes alguna enfermedad, olvídate de eso, porque cuando venga nuestro Señor, el Señor nos va a restaurar por completo. Amén. Por eso dice la palabra que no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá más dolor, porque Dios se encarga de hacer todo como debe de ser. Amén. ¿Sí? Así es. Dice, al día siguiente, después de que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos, pero por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban. Así que trajo un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo: no lo detengan, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven.
sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Fíjate, ahorita antes de iniciar con la transmisión, pues leemos el versículo, leemos los comentarios, y algo muy chistoso es que los discípulos estuvieron batallando para poder expulsar un demonio, de tal manera que tuvo que venir Jesús, directamente a reprender el demonio para que la persona sanara. Sí, hasta hubo cierta molestia, ¿verdad? Gente corrupta y sin fe, les dijo. Sí. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Me imagino así como que regañándolos, reprendiéndolos. Y bueno, en esta parte le comentaba yo a Javi que así como que qué contrastante, ¿no? Cuando en la aldea a la que iban no los recibieron, porque dice que iba camino hacia Jerusalén. Dice, Señor, ¿quieres que hagamos bajar del cielo para que los consuma? Fuego. Fuego. Fuego del cielo para que los consuma. Y Jesús así como que, ay, ¿qué les pasa? Me lo imagino así como, ¿qué les pasa? Como diciendo, oye, hace un rato no pudiste sacar un demonio y ahora resulta que quieres enviar fuego del cielo. Entonces, son esas partes interesantes que a veces pensamos que pues traemos la unción, y no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que nos da esas habilidades para utilizarlas en el reino de Dios. Entonces, ahí lo que a los discípulos les faltó fue fe, fue la manera correcta. De hecho, en el libro de Mateo nos dice que algunas cosas no salen más que con oración y ayuno. De tal manera que a lo mejor ese demonio no salía porque no tuvieron fe, o no oraron como debieron de orar, o tuvieron que hacer ayuno. Pero Jesús, como tenía autoridad, en ese momento pudo expulsar el demonio. Ayer, platicando con una persona, le decíamos que el principal trabajo de Jesús era expulsar demonios, y cuando expulsaba demonios la gente sanaba. Así es, iban muy de la mano, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar, dice, y expulsaba demonios y la gente era sanada. Entonces iban como que está muy relacionado la perturbación por demonios y pues las enfermedades, ¿verdad? Sí. Más adelante Jesús nos está hablando y nos dice que le hizo la invitación a varias personas para que lo siguieran. Así es. Y aquí lo interesante es que cada uno de nosotros, el Señor Jesús, nuestro Dios, nos ha dado esa invitación de que ven y sígueme. Anteriormente vimos que Jesús decía a las multitudes, sígueme, deja tu manera egoísta de vivir, toma tu cruz y sígueme. Pero en esta parte nos dice ciertas respuestas que pudieran ser las mismas al día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, dice, una persona le dice, Jesús, yo te voy a seguir a cualquier lugar que tú vayas. Pero Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas a donde ir y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Hablamos al principio del capítulo que los discípulos no se fueron con dinero, no se fueron con chancos, no se fueron con un par de zapatos, no se fueron con ropa de más, no, ellos se fueron con lo necesario porque dependían totalmente de la voluntad de Dios en lo que estaban haciendo, y Dios estaba proveyendo todo lo que hiciera falta. En la actualidad nosotros decimos que podemos seguir a Jesús, pero en el momento en el que vemos una necesidad, entonces ya no quiero, entonces pues es que pues ya se acabó el dinero, pues ya no voy. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, mira, pues ni yo tengo dónde dormir, ¿estás preparado para seguirme? Otra persona le dice, Señor, deja primero que regrese a casa y entierre a mi padre, como dándole una excusa a Jesús de que no, Jesús, dame chancita, nomás termino con hacer unos pendientes y voy y te sigo. Y luego le contesta Jesús, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos.
Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Y luego otro le dice, Señor, te voy a seguir, pero primero deja que me despida de mi familia. Como que sí, nomás déjame despedirme de mi esposa, despedirme de mis hijos, de todos mis amigos, y después voy y te sigo. Y luego Jesús le dice, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y son cosas que Jesús los dijo hace más de 2000 años, pero son cosas que en la actualidad podemos utilizar un argumento. No es que mi trabajo, no es que mi familia, no es que mi mamá está enferma, no es que esto. Entonces el Señor dice, ok, no estás preparado. Así es. Así, sutilmente el Señor te dice, no estás preparado para seguirme, no pasa nada, pero te estás perdiendo de la bendición que significa seguir a nuestro Dios. Entonces es bien importante que aprendamos que el tiempo que tenemos ahorita nosotros es un tiempo que tenemos que aprovechar para conocer de Dios y para poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Lo hemos comentado un par de veces. La teoría y la práctica son totalmente diferentes. Por ejemplo, si tú eres creyente y tú vas a alguna iglesia y resulta que el hermano que está ahí no te saludó, o el hermano te dijo algo que no te pareció y ya no quieres ir a la iglesia, o ya no te congregas ahí, o ya no le hablas por cosas tan sencillas, entonces ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está esto? Y ponemos la madurez. La madurez. Oye, pues yo vengo a escuchar de Dios, no vengo a hacer esto. ¿Sí? Entonces debemos de poner en práctica lo que estamos aprendiendo, debemos de poner en práctica realmente lo que Dios nos está enseñando, porque de nada sirve que ahorita en este tiempo estemos aprendiendo y no pongamos en práctica, claro, o aplicar lo que estamos haciendo. Así es. ¿Sí? Porque el día de mañana el Señor te va a decir, haz esto, y tú tienes que saber, ok, sí lo hago. Ayer tuve la oportunidad de platicar con una amiga y platicamos una situación y me dice, yo sentí que Dios me dijo esto y lo hice. Eso es la manera correcta que nosotros tenemos que hacer las cosas. Así es. De que, ay no Señor, espérame, como le dijeron las personas, no, déjame enterrar a mi papá, déjame despedirme. No, en ese momento haces lo que el Señor te está diciendo que hagas. Sí, así es. ¿Sí? No queremos que nos dé disciplina. Sí, porque si no obedecemos, ok, ahora estamos haciendo nuestra voluntad. Sí. Y es ahí donde ya nos salimos de ese versículo que dice, todo obra para bien. Porque si todo obra para bien es porque estoy en la voluntad de Dios, pero si yo no quiero hacer la voluntad de Dios y lo quiero hacer de mi manera, pues es ahí donde batallamos y nos damos de topes. Y es ahí donde el Señor, Dios te dice, ok, lo quieres hacer, hazlo, pero va a haber una consecuencia. ¿Sí? Ok, voy a continuar con lo que nos dice la Biblia de estudio para no hacer más largo el capítulo. Dice que Jesús, antes de enviar a sus discípulos, les dio poder y autoridad. Esto es lo que hace un líder. Primero te enseña, te capacita y luego te manda a la guerra, pero con las herramientas. ¿Sí? Cuando los envió, les dio instrucciones específicas para que supieran lo que debían hacer. Les dijo cómo lidiar con circunstancias difíciles. Cuando regresaron los discípulos, le rindieron cuentas de lo que habían hecho. Cuando usted tenga que liderar a otros, estudie el modelo de liderazgo del maestro. ¿Cuál de estos elementos necesita incorporar a tu liderazgo? Jesús anunció su reino predicando y sanando a los enfermos y envió a sus discípulos a que hicieran lo mismo. Si Jesús solamente se hubiera dedicado a predicar, la gente podría haber pensado que su reino era solamente espiritual. Si solamente se hubiera dedicado a sanar a la gente, no habría comprendido la importancia espiritual de su misión. La mayoría de sus oyentes esperaban a un Mesías que haría que la nación fuera próspera y poderosa. Preferían los beneficios materiales más que el discernimiento espiritual. Jesús es Dios y es humano, es espiritual y es físico. Por eso la salvación que ofrece es para el alma y el cuerpo. Por eso cuando Jesús te sana y te saca demonios, espiritualmente te está sanando, pero te está dando una sanidad física. Porque esos demonios te estaban causando enfermedad. Entonces, está sanando tu espíritu, está sanando tu alma y está sanando tu cuerpo. ¿Sí?
¿Por qué les ordenó a sus discípulos que dependieran de otros mientras iba de ciudad en ciudad, anunciando la buena noticia? Su meta era cubrir toda Judea con el mensaje de Jesús y viajando ligeros para poder moverse con rapidez. Depende de la hospitalidad de otras personas. Les mostraba claramente a los discípulos que el propósito del Mesías no era hacerlos prósperos materialmente y los obligaba a confiar en la provisión de Dios. Y es aquí donde nosotros, cuando vemos el poder de Dios, no nos basamos en nuestros propios recursos. Nos basamos en la provisión de Dios y como que Dios se va a encargar de hacer lo que Él crea conveniente. Y es ahí donde vemos que a lo mejor ya se está acabando el dinero o ya se está acabando el recurso, entonces ya no hago. Pero no dejas que venga Dios a proveer y a sorprenderte de que Dios está detrás de las circunstancias. Es que estamos tan acostumbrados a depender de nosotros mismos que a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Dios, a través de los procesos que nos ha llevado, nos ha enseñado a que tenemos que confiar, tenemos que creer y tener fe, ¿verdad? Que nuestra provisión no viene ni del negocio, ni de clientes, ni de una empresa, ni de nadie. Nuestra provisión viene absoluta y totalmente de Él. Sí, en la actualidad hay muchas personas, líderes religiosos, que tienen mucho dinero, muchos recursos, y esos recursos los están utilizando para embellecer sus iglesias, en vez de estar ayudando a otras personas. Y eso es muy triste, porque esos recursos que tienen, en vez de aplicarlos en otras personas, los están aplicando para ellos mismos. Y eso no es lo que Dios estaba enseñando, porque Dios enseña a compartir su evangelio, no a que te hagas rico a costa de la iglesia o a costa de las personas. Dice, adicionalmente, permitía que los anfitriones participaran en el plan de Dios y tuvieran más deseos de ir el mensaje. Este era un buen método para que los discípulos cumplieran su misión a corto plazo. Sin embargo, no se suponía que fuera una forma de vida permanente. En cada ciudad, los discípulos debían quedarse en una sola casa a fin de no ofender a sus anfitriones si se cambiaban a otra que fuera más cómoda o lujosa, ¿sí? Y es tipo de que, oye, tú vas a un hotel, oye, al hotel le falta clima, oye, pues me cambio. Pero como estás en un lugar que te están abriendo tus casas, las personas te van a dar lo que ellos tienen. Claro. Entonces uno tiene que estar acoplarse a lo que hay. Hubiera sido mala educación. Es una mala educación. Ay, ¿sabes qué? Pues, oye, ya llegué, oye, ya me di cuenta que no me sirvieron cabrito, que no me dieron carne asada, que mejor me cambio allá, que sí me van a dar. Entonces, no. Y a pesar de eso, Dios Jesús se encarga. Cuidando cada detalle, ¿verdad? Sí, a pesar de eso, Dios se encarga de que, yo sé que a Pedro le gusta la carne asada, entonces, y le preparaban carne asada. ¿Sí me explico? O sea, Dios tiene esos detalles. Nosotros no debe de guiarnos el que nos paguen. De hecho, mi esposa y yo ya tenemos más de 3 años haciendo esto. Nadie nos paga, nadie nos hace nada. O sea, Dios nos está proveyendo. Lo hacemos para el Señor. Dios nos está proveyendo. Porque sabemos que nuestros tesoros, estamos haciendo tesoros en el cielo. Así Cuando es. lleguemos allá, pues la verdad es que sí esperamos tener así como que todo el material que mandamos, ¿verdad? Todos los tesoros que mandamos, una mansión. Al hacer eso, haz de cuenta que estoy comprando unos 10 blocks, órale, para mi mansión allá. Es lo que estamos haciendo. Entonces, al contrario, nosotros cuando nos invitan a algún lugar, pues llegamos con un pastelito, llegamos con algo todavía que vamos a lo mejor dar consejería o dar algo, todavía llegamos con un pastelito, ¿verdad? Así es, porque para lo que se haga recibido de gracia, lo damos de gracia. Para que se haga así más ameno la plática. Y digo, es algo que nosotros tenemos que estar haciendo. Dice, a la gente le resultaba muy difícil aceptar que Jesús era el Hijo de Dios y buscaba otras respuestas a su identidad. Muchos pensaban que Jesús era alguien que había resucitado, tal vez Juan el Bautista u otro profeta. Algunos sugirieron que era Elías y el gran profeta que no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Muy pocos encontraron la respuesta correcta como lo hizo Pedro. Hoy en día muchos todavía se hacen la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, totalmente humano y totalmente divino. Aquí
es aquí donde Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién creen que dicen que soy? Pero fue Pedro el que le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, el día de mañana que a ti te pregunten, bueno, ¿quién es Dios? Tú puedes responder muy claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Así es. ¿Sí? Jesús, fíjate aquí lo interesante, Jesús había tratado de retirarse de las multitudes sin llamar la atención, pero pronto descubrieron a dónde iba y lo siguieron. En lugar de mostrarse impaciente por esa interrupción, Jesús recibió a la gente y atendió sus necesidades. ¿Cómo ven ustedes a quienes interrumpen su agenda? ¿Le parece una molestia o lo considera una razón de su vida y su ministerio? Y aquí lo interesante es que la multitud estaba siguiendo a Jesús y Jesús tenía una meta. Pero imagínate en qué momento se juntaron 5,000 personas. Sí, debe de haber sido aquello un gentío, ¿verdad? ¿En qué momento la gente buscando a Jesús? Y Jesús, él traía su agenda, pero él vio la necesidad y se compadeció de ellos. Y Jesús se volvió con ellos. Y todavía que les instruyó, todavía los alimentó. ¿Sí? Entonces... Sí, me impresiona que dice que fueron y que Jesús los recibió. Sí. ¿Dónde es? Es el 10. Sí. Que Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios. Qué amoroso, ¿verdad? Me imagino Jesús compadeciéndose de todas las necesidades de toda esta gente y recibiéndolos, ¿verdad? Con los brazos abiertos y luego enseñándoles acerca del reino de Dios. Sí, digo, en lo particular yo y también mi esposa, cuando alguien nos marca o va a la tienda o hace esto, yo le pongo pausa a mi negocio, yo le pongo pausa a mi trabajo y le dedico el tiempo a la persona. Cuando a veces ya tengo el trabajo encima y espérame un segundito, termino esto y continuamos. Pero esto que hizo Jesús, a mí, si Jesús me mueve mi agenda, yo le doy prioridad a Jesús. Y es verdad, digo, yo le doy prioridad a Él porque su palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites ser añadido. Amén. Es una promesa que Dios está cumpliendo en mi familia. Así es. Continúo. Dice, el reino de Dios, cuando los discípulos le comentaron a Jesús su preocupación acerca de dónde comerían la multitud, Él los sorprendió con su respuesta y les dijo, denles ustedes de comer. Los discípulos protestaron, enfocados en lo que no tenían, alimento y dinero. ¿Cree que Dios le pedía lograr algo que estuviera fuera de su alcance de su ayuda? No permita que la falta de recursos propios le impida ver el poder de Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos, denles de comer, como para que ellos confrontarlos y de que, canijo, como que... ¿Y aquí qué procede? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí me explico? En vez de decir, Señor, ¿cómo le hacemos? Ellos se preocuparon. Sí, así es. Pero Jesús les dijo... Oye, y conociendo ya tenían ratito de estar con Jesús, o sea, de que, no sé, Dios de alguna manera puede proveer la comida, pero como que, ¿cómo le hacemos? O sea, ellos como que... estaban choqueados y como que, oye, aquí ¿qué hacemos? Okay. Entonces, cuando tú tengas así la situación de provisión, de enfermedad, de que esto, de cómo va a salir, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Así es. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para que podamos hacer esto? Y es ahí donde Dios se encarga de hacer el milagro. Porque aquí dice que pusieron panes y peces, entonces sí, o sea, Dios de alguna manera nos va a pedir algo, lo que esté en nuestras manos dar o presentar delante de Él, y Él se encarga del resto. Sí, es bien importante eso que comentas, porque no es como que ¿sabes qué? Pues ¿cómo le vas a hacer a Dios? Sí. No, hay un dicho que dice a Dios pidiéndole y con el mazo dándole. O sea, tú tienes que estar trabajando para que Dios haga la contraparte. A lo mejor tú pusiste un 1% y Señor se aventó el 99%. Es correcto. Pero tenemos que hacer algo. 5 panes, unos panes y unos peces fueron suficientes para alimentar a más de 10,000 personas. Así es. O sea, qué increíble es eso. ¿Sí? Es imposible ministrar con eficacia. Ok.
Para ser seguidores de Jesús debemos tener nuestra propia convicción de su identidad. No importa lo que digan los demás, cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy?, Él espera que tomemos una decisión. ¿Quién dice usted que es Jesús? Jesús les dijo a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Mesías, porque en ese momento no entendían plenamente lo que esto implicaba, y los demás tampoco lo entenderían. Todos esperaban que el Mesías fuera un rey conquistador. Aunque Jesús era el Mesías, tendría que sufrir, ser rechazado por los líderes, morir y resucitar. Recién después de estas cosas que le sucedieron a Jesús, es lo que los discípulos comprenderían lo que el Mesías había venido a hacer. Perdón. Es que tengo aquí el abanico directo. Perdón. Este fue el punto decisivo en la instrucción de Jesús a sus discípulos. Entonces, ese momento comenzó a enseñarles de manera clara y específica acerca de lo que podían esperar que sucediera, para que no se sorprendieran cuando pasaran. Explicó que todavía no era el Mesías conquistador porque primero tenía que sufrir, morir y resucitar, pero un día regresaría en gloria para restablecer su reino eterno. Tomar su cruz cada día significa seguir a Jesús hasta la muerte si es necesario. Así es. Cuando Jesús utilizó esta imagen, todos sabían lo que daba a entender. La crucifixión era una forma de ejecución que los romanos utilizaban con los criminales peligrosos. Un prisionero cargaba su propia cruz y la llevaba hasta donde sería ejecutado. Los creyentes deben de estar dispuestos a morir completamente para sí mismos y vivir para Dios, aunque les cueste la vida. Su cruz no es un asunto de una sola vez, sino de cada día. El lidiar con una nueva persona, situaciones y problemas. ¿Está usted dispuesto a abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo? Esto es lo que se necesita para ser un discípulo de Jesús. Entonces, seguir a Jesús significa tomar nuestra cruz. Y ahí es ahí donde nosotros nos crucificamos en nuestra cruz y decimos: ¿sabes qué? Ya no vive Javier, ya no vive Leslie, ahora Jesús vive en mí, ahora Dios vive en mí. No nos negamos, ¿verdad? Nos negamos, oye, yo quiero hacer esto. ¿Son los planes de Dios o son los planes tuyos? Ay, híjole, entonces, ok. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer las cosas. Pero es algo que nos conviene, o sea, porque también ahí mismo es donde dice un pasaje que fue clavada en la cruz el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. O sea, nos conviene la cruz, o sea, no es como que, ay, sí, qué pesado, o chin, no quiero morir a mis deseos, y es que yo tengo planes, tengo sueños. No, o sea, nos conviene crucificarnos en la cruz, porque el pecado ya no va a tener más poder sobre nosotros, más autoridad, porque ya fuimos crucificados juntamente con porque Cristo. Jesús ya pagó la deuda que nosotros tenemos. O sea, es bien importante que entendamos que la humanidad, el mundo completo, sin el sacrificio de Jesús, está condenado a la muerte eterna. Así es. Pero gracias a ese sacrificio nosotros tenemos la oportunidad de tener una vida eterna con nuestro Señor. Amén. Satanás no tiene suerte, ni está invitado, ni va a ser redimido como lo somos nosotros. Amén. Por eso Él hace todo lo posible para que tú no disfrutes algo que Él no puede disfrutar. Por eso nos odia tanto. Por eso nos odia tanto. Por eso Él va a hacer todo lo posible para ponerte metas en tu vida que vayan en contra de la voluntad de Dios. Así es. Pero cuando tú abres tus ojos y chocas con la cruz del Señor, tú ya no puedes volver a ser el mismo, porque ya entendiste que tu vida ya no te pertenece. Tu vida le pertenece a Dios, porque Él pagó a precio de sangre el darnos la vida eterna. Así es. Entonces es importante que
el seguir la cruz no es como que, ay, mi cruz, de que, ay, estoy pagando. No, Jesús pagó un precio de sangre para que tú tuvieras una vida eterna y que para que tú pudieras vivir el reino de Dios en la tierra, porque en el cielo va a ser otra cosa, como te platicaba hace un rato, con cuerpos glorificados, con mansiones celestiales, con calles de oro, con mar de cristal, donde no va a haber llanto, donde no va a haber enfermedad. Pues yo quiero estar ahí, y yo quiero que mi familia esté ahí, y yo quiero que tú estés ahí. Por eso tú tienes que seguir a Cristo y cargar tu cruz, dejar tus deseos, dejar tu egoísmo clavado en esa cruz. Y ahora sí, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y vas a ver lo interesante que Dios puede hacer en tu vida. ¿Sí? Continúo. Dice, en cambio, si seguir a Jesús es lo más importante, es posible que se vea yendo a lugares peligrosos, poco saludables e incómodos. Tal vez ponga en peligro su vida, pero no tendrá miedo de morir porque sabe que Jesús lo resucitará y le dará vida eterna. Por eso decía Pablo, el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy haciendo lo que Dios me mandó, pues y me muero, no pasa nada porque sé que me voy para allá. Así es. Sí. Y mientras estamos aquí, lo que mejor nos conviene es invertir nuestra vida para el Señor, porque sabemos que tendremos recompensa grande en el cielo. Dice, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a la cumbre de una montaña para mostrarles quién era en realidad. Acuérdate que antes les había preguntado quién ellos decían que era. Pedro contestó bien, pero además de eso los llevó para que con sus propios ojos validaran que Él era el Hijo de Dios. Y es algo que hasta Jesús se tomó la atención con sus discípulos. Y sigue siendo el cuadro chico de Jesús, el cuadro ¿verdad? chico. Así es. Dice, para mostrarles quién era en realidad, que no era solamente un gran profeta, sino el Hijo de Dios. Moisés representando la ley y Elías representando los profetas aparecieron con Jesús. Entonces la voz de Dios señaló a Jesús como el Mesías que tanto habían esperado y que poseía la autoridad divina. Jesús cumplió tanto la ley como los escritas de los profetas. Cuando Pedro sugirió hacer 3 enramadas, es posible que haya tenido en mente el festival de las enramadas, que era una festividad judía, en la cual el pueblo construía enramadas para conmemorar cuando Dios liberó a sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Pedro quería que Moisés y Elías se quedaran con ellos, pero eso no era lo que Dios quería. También es posible que Pedro quería construir los recordatorios porque creía que la verdadera fe se edificaba sobre 3 piedras principales: la ley, los profetas y Jesús. Mas sin embargo, ya vimos que se centra principalmente en Jesús. Amén. Pedro, Santiago y Juan tuvieron una maravillosa experiencia en el monte y probablemente no querían irse. De manera similar, nosotros a veces tenemos experiencias tan inspiradoras que quisiéramos no tener que regresar a la realidad de los problemas de la vida cotidiana. Cuando sabemos que nos esperan dificultades en el valle, preferimos quedarnos en la cima del monte. Sin embargo, si nos quedamos allí, no podemos ministrar a los demás. En lugar de convertirnos en gigantes espirituales, nuestro egocentrismo pronto nos atrofiará. Ciertamente necesitamos tiempos de refrigerio y retiro, pero solo para restaurar nuestro conocimiento y regresar con nuestro ministerio al mundo. De tal manera que ellos, al estar en la montaña, ya no querían bajar, porque estaban sintiendo la presencia de Dios y el resplandor. Y muchas veces nosotros nos sentimos que estamos volando en las nubes cuando estamos conociendo al Señor y nos queremos quedar ahí porque en ese momento no hay problema, no hay llanto, no hay tristeza, no hay nada. Es esa paz que Dios nos da. Pero esa paz que Dios nos da es como que, ok, ya la disfrutaste, sí, compártelo. Llévala a la demás gente. Transmítelo. Como que ven y haz esto, ven y haz lo otro. No te quedes con eso. Así es. Ve y transmite esa fe, transmite esa creencia a otras personas para que ellos puedan experimentar también el poder y el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece este versículo?
¿sí? Y ahorita ya al final nos habla esas invitaciones que Jesús nos hace, en el cual nosotros debemos de seguirle y no poner excusas. Decir sí inmediatamente. Decirle, ¿sabes qué? Sí me interesa seguirte, Jesús, y dejo lo que estoy haciendo porque nos está diciendo qué significa cargar nuestra cruz. Nos está diciendo que nos conviene seguirlo. Nos está demostrando que efectivamente Él es el Hijo de Dios y que nos conviene hacer la voluntad de Dios. Oye, como Mateo, ¿verdad? Cuando invitó a Mateo en la escena de la serie de Chosen, que ya les las hemos recomendado, no sé si recuerdan esa escena cuando se detiene y le dice a Mateo, el recaudador de impuestos, ven y sígueme. No, para pronto guardó el changarro y ¿sabes qué? Entregó la llave, ahí te ves. Y ya me voy para seguir a Jesús. Y eso que tenía una posición, tenía dinero, tenía un trabajo estable, bien remunerado, pero él no pensó. Él solamente, me imagino viendo a Jesús a través de la profundidad de su mirada y sabía que iba a estar mucho mejor con Jesús, que le convenía seguirlo. Fíjate que ayer tuvimos la oportunidad de platicar con una persona y le decíamos, ¿cuántas veces te llamó Dios? ¿Cuántas veces Dios te llamó, pero tú no lo quisiste recibir? Y la respuesta fue muchas veces. Muchas veces. Entonces, ¿cuántas veces a las personas, ahorita veo que son 9 personas que están conectadas, cuántas veces te ha hablado Dios y decirte, aquí estoy, sígueme? Realmente deja lo que estás haciendo, realmente deja tu manera egoísta de vivir y sígueme de una manera ferviente, de una manera correcta. Que la manera correcta de seguir a Dios es lee la Biblia, lee cuál es su voluntad, y eso lo aprendemos cuando estamos expuestos a su palabra. Patricia. Entonces, con esto terminamos la lectura del capítulo número 9. A la gente de YouTube nos despedimos. Esperamos que te haya ayudado y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Ok?